Tenía 17 años cuando anunciaron esta película. Acabo de cumplir 25 y apenas va a salir la pinche película en el cine. El poder de Grayskull. ¡Ah! Yo tengo el poder. Yo soy. ¿Qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Les doy la bienvenida a esto que es nuestro canal Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, este video lo tenía yo planeado para el jueves de la semana pasada, pero con todo este desmadre que hubo con el doblaje de Across the Spider-Verse, tuve que grabar eso, aprovechar el mame porque era lo que todos estaban hablando. Y de hecho va a haber una segunda parte de ese video más adelante en esta semana. El viernes ustedes podrán disfrutar de esa segunda parte porque voy a traer de invitado a mi amigo Julio de Incomics, que ya me aceptó la invitación, y vamos a platicar un poco del desmadre que hubo del doblaje porque, ¿qué creen? Como él está metido en el mundo del doblaje, nos tiene chismecito exclusivo de ese desmadre que hubo. Y además nos va a estar dando su opinión y todo ese rollo. Vamos a platicar de qué esperamos de la película, etcétera, etcétera. Pero eso llega hasta el jueves. Hoy vamos a platicar de un tema que ya tenía muchas ganas desde que salió el trailer. Ya tiene creo que 2 semanas que salió el trailer de la película de Five Nights at Freddy's. Esta película, amigos, como les dije, está anunciada desde que yo tenía como 17 o 18 años. Creo que tenía 17. Porque Five Nights at Freddy's es uno de los grandes fenómenos culturales de nuestra generación. De estas generaciones a quienes tocó. Yo estaba en segundo de prepa cuando salió el primer juego. Tenía yo 16 años cuando salió el primer juego. Que recuerdo que el 2 salió unos cuantos meses después. Y sí fue todo un fenómeno. Yo me declaro fanático de los videojuegos de Five Nights at Freddy's. Por lo menos de los 2 primeros. Y de todo el lore que hay alrededor. Y obviamente, debido a todo el éxito que tuvo esta franquicia, literalmente de la noche a la mañana, que es muy interesante la historia de Five Nights at Freddy's, porque Steve Cawthon literalmente programó el primer juego en la sala de su casa en sus tiempos libres, y él no esperaba que tuviera el éxito que tuvo el juego, y la verdad sí se notó un poco lo desesperado que estaba por explotarlo y obtener ganancias económicas, aprovechar el mame, porque Scott Cawthon quizá no es un escritor, y ahorita voy a hablar de lo paupérrima que es la historia de Five Nights at Freddy's, y que prácticamente fueron los fans los que escribieron la historia y no él. Tampoco es el videojuego mejor hecho del mundo, tiene bastantes fallas, no es nada complicado, no lo estoy demeritando, pero porque finalmente tiene su mérito. Tuvo un éxito al nivel de quizá de Minecraft, Fortnite y todo este pedo, y de hecho Five Nights at Freddy's, aunque no es tan relevante como lo fue en el 2015, 2016, sigue estando bastante presente, a diferencia de Fortnite y de Minecraft, que ya perdieron como un poquito el auge, ¿no? También que también estuvo de moda Free Fire hace un año, si no me equivoco, y como que la moda pasó muy rápido para esos juegos, pero Five Nights at Freddy's, aunque no es tan relevante como lo fue en su inicio, sigue estando bastante en la mente de la gente. Simplemente busquen los gameplays y los videos que siguen sacando de teorías y todo esto en canales de todo el mundo, de YouTube, de Twitch, y tienen millones de reproducciones. O sea, iTown Gameplay le debe la mitad de sus vistas de los últimos años a Five Nights at Freddy's. Hubo un tiempo en el que iTown Gameplay, su canal era básicamente de Five Nights at Freddy's, uno de los canales más grandes de habla hispana de gaming en YouTube. Y pues sí, debido a todo el éxito que tuvo, me acuerdo que no pasaron ni 2 meses desde que salió el primer juego de Five Nights at Freddy's para que Steve Cawthon sacara el segundo, porque aparte el primer y el segundo juego lo programó él solo, sin ayuda de nadie, lo hizo él solo, no había un equipo. Y después del éxito del segundo juego, que explotó porque youtubers muy grandes estaban hablando del juego, lo estaban jugando, fue un fenómeno cultural. Por eso les digo que no demerito el trabajo de Steve Cawthon, fue genial, realmente supo aprovechar y utilizar muy pocos elementos para dar vida, dar a luz a un fenómeno del tamaño de Five Nights at Freddy's. Y posteriormente empezaron a sacar los libros, creo que también hubo unos cómics, empezaron todos estos videos de teorías, que eso fue lo que voló y explotó realmente la franquicia de Five Nights at Freddy's. Unos meses después del segundo juego salió el tercero, o sea, entre el primer y el tercer juego no pasó ni un año de que salieron, o sea, todos salieron como con 2 o 3 meses de diferencia entre cada uno, y siguen saliendo juegos. O sea, la franquicia ya tiene spin-offs dentro de los videojuegos, tiene este juego de World of Five Nights at Freddy's o algo así, que era como un juego de arcade, o sea, cosas muy chingonas que hizo este cuate, y sigue siendo popular.
según yo fue en 2015 o 2016 mismo, cuando se anunció la película live action de Five Nights at Freddy's, pero hubo muchísimas problemáticas con eso. Ya pasaron casi 10 años y apenas la película se va a estrenar. Entre la pandemia, entre el desmadre que hubo con Steve Cawthon por una opinión política que dio, que terminó abandonando la franquicia de Five Nights at Freddy's, al menos en los videojuegos. Y pues bueno, apenas en 2023, en octubre, unos días antes de Halloween de este año, se va a estrenar por fin. Literalmente me hice viejo esperando la película de Five Nights at Freddy's. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Hit it, guys. Está muy interesante el trailer, dura muy poco, de hecho es un teaser trailer, es un avance, el primer avance. Seguramente habrá uno que muestre más de la película en unos cuantos meses. Y al menos en la estética lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien realmente. Incluso la musiquita que utiliza el inicio del trailer es la misma musiquita del juego. Está genial. Y en el escenario vemos que realmente se parece muchísimo a pues todo el escenario del primer juego, que en mi opinión es el mejor y es mi favorito de toda la franquicia. Pero a pesar de que soy un gran fanático de la franquicia de Five Nights at Freddy's, aunque es un gusto culposo, porque la verdad no es un buen videojuego, literalmente es todo lo que está mal con la franquicia, con el género del terror hoy en día en el cine y también en los videojuegos. Five Nights at Freddy's debería llamarse Screamer, el juego, porque realmente no te da miedo, ni siquiera lo podemos contar como un survival horror. O sea, no está ni siquiera, no le llegan ni los talones a un Silent Hill, a un Outlast, que ese lo jugué hace unos años y me gustó mucho Outlast. No está al nivel de esos juegos, pero me encanta, sobre todo el primer y el segundo juego. Me encanta Five Nights at Freddy's, es un gusto culposo. Y espero que me calle en la boca, pero la verdad, yo estoy un 90% seguro de que esta película va a ser una completa porquería. ¿Y por qué lo digo, amigos? No es porque la directora sea mujer, no es porque sea una adaptación de videojuegos. Hemos visto que en los últimos años las adaptaciones de videojuegos han tenido mucho éxito. Ahí tienen a Sonic, ahí tienen a The Last of Us y ahí tienen a Super Mario Bros. Pero no es por eso, tampoco es porque se tardaron casi 10 años en sacar la película. No es por eso. La razón por la que estoy casi seguro de que la película de Five Nights at Freddy's va a ser mala es porque la historia de los juegos es terrible. Y es que la neta, y yo me acuerdo, yo era de esos que estaban al pendiente de todos los videos de teorías, de quién es el hombre morado, qué fue lo que pasó, qué es la mordida del 87. Después del primer juego, no sabíamos que era la mordida del 87. Se oficializó hasta el cuarto juego, si no me equivoco, lo de la mordida del 87. O sea, ahí estábamos todos los fans, viendo videos en inglés, en español, postulando teorías, viendo las teorías, apoyándolas, diciendo que otras eran estupideces. Ya estaban sacando, me acuerdo que hubo muchas películas, muchas fanmates de fans que en animación 2D, algunas en live action, algunas muy chingonas, algunas una porquería. Me acuerdo que había una que soltaban que los animatrónicos Freddy era como una especie de Terminator y los militares lo soltaban como en una isla y empezaba a destruir a todos. Era una locura. O sea, la fanbase de Five Nights at Freddy's es gigantesca y es una franquicia millonaria y no me sorprende por qué. Pero la verdad, a todo esto, a lo que voy es que fuimos los fans los que escribimos la historia de Five Nights at Freddy's. Y es más que notorio. Porque a lo mejor habrá un fanboy que diga, no es cierto, Scott Cawthon ya lo tenía planeado desde el principio, nosotros solo lo fuimos viendo. No es cierto. Se nota que la historia de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon no tenía ni idea que iba a pegar tanto, porque la historia del primer juego es más que básica. De hecho, no hay una historia, y esa es parte de lo que parece ser que va a ser el problema de la película. No hay una historia. Y en el resto de juegos se ve que fue escribiendo la historia sobre la marcha, porque para empezar la cronología de Five Nights at Freddy's es un pinche desmadre. Está peor que el desmadre de cronología de X-Men, que también está horrible. El primer juego no se dice en qué año ocurre, pero es a inicios de los 90 más o menos. Luego el segundo juego es una precuela que ocurre justo antes de la mordida del 87. Luego el tercero ocurre en la actualidad, o sea en el 2014, 2015 más o menos. Luego el cuarto es una precuela de la precuela, porque ahí ya vemos la mordida del 87. Se nos presenta a este villano, a William Afton, que durante un año nosotros nombramos el hombre morado o The Purple Guy. En fin, no, o sea, se armó todo este desmadre. Luego ya los demás juegos no tienen nada que ver. Se nota que es un desmadre y que Scott Cawthon no tenía ni idea de qué quería plasmar en el juego, que la historia no era la fuente principal, no era el atractivo del juego, porque en el primer juego no se habla de fantasmas como terminó siendo a partir del tercer o cuarto juego. En el primer juego se dice
explícitamente por parte del Phone Guy, y esa era la trama, la premisa del juego, que los animatrónicos estaban descompuestos y por ese mal funcionamiento de la inteligencia artificial te querían matar a ti como guardia de seguridad. De eso trata el primer juego, es una especie de Terminator, son Terminators defectuosos en los 90. O sea, simplemente el objetivo del jugador, que estaba bajo la piel de Mike Schmidt, que es el personaje también de la primera película que vamos a ver, el del primer juego, simplemente era estar al pendiente de las cámaras de seguridad, que no se te acabara la pila, y cerrar las puertas y checar que no estuvieran afuera los animatrónicos. Eso era todo, tú ni siquiera podías salir de la oficina, de hecho en ninguno de los juegos, y hasta eso la franquicia se mantuvo fiel a su fórmula durante todos los juegos. Pero no hay una historia, no está justificado, y a eso voy ya entrando de lleno con la trama de la película. Vemos que tenemos dos personajes que son de los videojuegos en esta película. Tenemos al villano, que es William Afton, que les digo que de hecho en el primer juego ni siquiera sale, entonces no sé cómo le van a hacer, que es el famoso Purple Guy, que es el antagonista de la franquicia. Es el que, spoiler, si no conocen la historia de Five Nights at Freddy's, William Afton es el padre de los niños, que no son los protagonistas, pero que son parte de los espíritus que están dentro de los animatrónicos, y que también mata a otros niños que también se vuelven animatrónicos. Es el antagonista de la saga, este tal William Afton, que va a estar interpretado por Matthew Lillard, pero no sé qué diablos va a estar haciendo en la película si él no sale en el primer juego, y al menos por lo poquito que podemos ver por el escenario, que es la recreación del primer juego, porque sí hay una diferencia muy clara, y de hecho todos los juegos ocurren en pizzerías diferentes. Aquí vemos que claramente es la pizzería del primer juego, entonces no sé qué chingados va a estar haciendo ahí William Afton. Y tenemos a Josh Hutcherson en el papel de Mike Schmidt, que es el protagonista del primer juego, que nunca le vemos la cara, nunca lo escuchamos hablar, nada, porque nosotros nos convertimos en él. Five Nights at Freddy's es un juego en primera persona, entonces Mike Schmidt es un monigote, no tiene personalidad, simplemente tiene el nombre, pero no es un personaje en el juego, eres tú literalmente, sus ojos son los tuyos, al igual que de este güey del Fitzgerald en el segundo juego, y así sucesivamente. Pero aquí tenemos a Mike Schmidt, el protagonista del primer juego, entonces uno creería que van a adaptar la historia del primer juego. Sin embargo, también tenemos una escena que vemos a los niños corriendo. Esto quizá es una especie de flashback o un viaje astral o onírico en el que Mike Schmidt va a descubrir la historia del asesinato de los niños y por qué los animatrónicos están poseídos, lo cual no tendría mucho sentido porque en el primer juego no se menciona nada al respecto, no se dice nada de los niños. Lo único que se menciona en el primer juego es la mordida del 87, lo cual fortalece la premisa que originalmente Scott Cawthon maneja en este primer juego. El primer juego no tiene nada de sobrenatural, no habla de animatrónicos poseídos, no habla de fantasmas, simplemente son robots animatrónicos defectuosos que están mal programados y en las noches se levantan y quieren matar al guardia de seguridad, a la única persona que está ahí en la pizzería. Pero es eso, no es un pedo sobrenatural, no están poseídos, es inteligencia artificial que no funciona, como la premisa de la última película del remake de Chucky, que es una porquería. Así, es exactamente la misma trama, entonces no sé cómo diablos lo van a manejar en la película, porque les digo, Scott Cawthon se nota que no quería hablar de esta historia en el primer juego. Fue a raíz de que los fans empezaron a hacer las teorías de que, la mordida del 87, entonces mordió a un niño, entonces el niño se murió, y a lo mejor no fue el único, y entonces los espíritus de los niños están poseyendo a los animatrónicos, y se nota que Scott Cawthon vio todos estos videos en YouTube, y no sé si porque no quiso complicarse, o porque le quiso dar a los fans, pero los escuchó al 100% y literalmente las teorías de los fans que hacían en YouTube y de los youtubers, de gente normal en foros, en Reddit y demás, fue lo que terminó siendo la historia de Five Nights at Freddy's, que está más confusa que la chingada. En serio, traten de ver cualquier video de cronología de Five Nights at Freddy's y no está nada fácil de comprender, además de que está lleno de huecos argumentales y cosas que no tienen sentido, porque es una historia que no está planeada, es una historia que el creador del juego fue haciendo conforme a la marcha y se nota mucho, es una historia terrible y además que no tiene sentido en lo absoluto. Esta mamada que sacan en el cuarto juego, si no me equivoco, que este güey, William Afton, logra sacar una especie de sustancia del animatrónico en el que poseyó el espíritu de su hijo y logra regresar a la vida al hijo, y el hijo es el protagonista creo que del tercer juego o algo así. Es un desmadre y es una babosada, es absurdo, no tiene ningún sentido. O sea, podría tener sentido, ok, dentro de la premisa. No se planteó en el primer juego ni en el segundo, pero ok. A partir del tercer juego nos enteraríamos que son animatrónicos poseídos.
Pero estas mamadas que empiezan a sacar a partir del cuarto juego ya no tienen sentido. O sea, Five Nights at Freddy's es un juego cuyo encanto es la jugabilidad, porque literalmente tú te conviertes en el personaje. En Mike Schmidt, en Fitzgerald del segundo juego. En el cuarto juego es el mejor porque eres el niño. Según yo eres el hijo de William Afton. En el cuarto juego estás en tu habitación siendo perseguido por los animatrónicos que son los más horribles y aterradores de la franquicia, los del cuarto juego. Eso es lo chingón de Five Nights at Freddy's, que tú te conviertes en el protagonista porque está en primera persona, pero la historia no es lo más interesante del juego, porque no hay una historia. De hecho, la historia se cuenta muy por encimita. Realmente lo interesante de las historias de Five Nights at Freddy's lo obtienes si ves un video de YouTube de un buen youtuber que plantea y que te arma toda la cronología. Pero jugando el juego, la verdad, la historia es casi un extra, algo muy por encimita. Realmente Five Nights at Freddy's está para jugarlo, lo cual a mí no me gusta, porque a mí me gustan los juegos que tengan historia, los videojuegos que tienen una historia. Y Five Nights at Freddy's, la verdad, no te cuentan ninguna historia. Simplemente están ahí los screamers. Es un producto muy millennial, los juegos de Five Nights at Freddy's. Porque aparte, y hay una pequeña confesión, yo justo en el periodo que me hice súper fanático de esta franquicia, escribí un fanfic de cómo sería mi película live action de Five Nights at Freddy's, antes de que se anunciara que iba a haber una película. Esto les estoy hablando a inicios del 2015, por ahí de febrero o marzo del 2015, escribí una pequeña fanfic de cómo sería mi película live action de Five Nights at Freddy's, y justamente la primera problemática a la que me enfrenté es la problemática a la que seguramente se enfrentaron los guionistas, que de hecho uno de los guionistas es Scott Cawthon, lo cual es una red flag muy cabrona de la película. Lo vemos desde el casting, porque en el juego, en ninguno se justifica, pero en específico en el primer juego, no se justifica por qué diablos el protagonista, Mike Schmidt, sigue trabajando las putas 5 noches en Freddy's, en la pizzería Fazbear Freddy's Pizza. ¿Por qué diablos? O sea, yo después de la primera noche que estos güeyes intentaron matarme, si llegara a sobrevivir, no me quedaría una noche más a ver qué pasa. O renuncio o iría a la policía. Porque aparte lo que te pagan en el primer juego no es mucho, porque ves los cheques, ves el cheque al final del juego y no ganas mucho, ganas una miseria. Ganarías más si te acercas a la policía, demandas a la pizzería por tener estos pinches robots defectuosos y le sacas mucho más dinero a la pizzería. ¿Por qué seguir trabajando de guardia de seguridad, literalmente arriesgando tu vida cada noche contra estos pinches Terminators defectuosos? O sea, esto está de la chingada, está súper mal justificado, porque no es como que el protagonista, en este caso tú, Mike Schmidt, que es el personaje de Josh Hutcherson, ¿por qué diablos se queda? No está justificado, no está protegiendo nada. Creo que en mi versión, esa es la película que yo escribí, la justificación que tenía era que era un tipo con muchos problemas económicos porque tenía una hija y era padre soltero y tenía que sacarla adelante, y era el único trabajo que había obtenido. Eso era lo que yo escribí a los 17 años. Entonces, supongo que aquí será algo parecido, porque tenemos un personaje llamado Vanessa, interpretado por una tal Elizabeth Lilly, que la verdad yo no ubico. Y tenemos a una niña que es Piper Rubio, que es Abby Schmidt, la hermana, según el trailer, es la hermana de Mike Schmidt, personaje de Josh Hutcherson. Entonces supongo que harán algo así, más o menos. Hay otros personajes, la mayoría femeninos. Tenemos a una tal, literal dice female villain, y es Mary Stuart Masterson. Supongo que ella nada más va a ser la voz de chica o algo así. No sé si vaya a salir realmente. Pero vaya, esa es la primera problemática a la que se estaban enfrentando los guionistas al adaptar este juego. Tenían que darle primero una personalidad al personaje, porque no tiene personalidad, porque literalmente eres tú en el juego, y darle una justificación y un objetivo del por qué quedarse las putas 5 noches en Freddy's y no largarse después de sobrevivir a la primera. Y además, una ventaja, algo que tiene Five Nights at Freddy's a favor, el juego, es que no vemos qué pasa durante los días, que de nuevo tiene que ver con la falta de justificación de por qué el personaje se queda a trabajar ahí, a pesar de que su vida está en peligro. En cuanto sobrevivimos la noche 1, pasamos directamente a la noche 2 y a la 3 y así sucesivamente. Como no es un juego de mundo abierto o que tenga otros niveles, literalmente el único escenario que ves es la oficina de Mike Schmidt. Después ya pudimos recorrer la pizzería en el de VR, en el de realidad virtual. Pero en el primer juego, en el original, literalmente tu único escenario es la oficina de Mike Schmidt, y el resto de la pizzería lo ves a través de las cámaras de vigilancia. Por lo mismo de que es un juego indie, que hizo una sola persona, se entiende. Ese no es el problema en el juego, pero sí para la película, porque justo tenemos ¿qué hace el personaje? Y es donde ahí tienen la dificultad los guionistas de esta historia. ¿Qué hace el personaje de Mike Schmidt durante el día? ¿Por qué no va a la policía? ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no trae a alguien a que lo ayude? ¿Por qué no? Porque creo que en el juego sí se dice así de, es que tú eres el único, no te puedo ayudar. De hecho, el phone guy es el guardia de día y tú eres el guardia de noche. Y sí te dice así como, estamos cortos de personal o algo así. O sea, sí está justificado que no haya otro guardia contigo ayudándote.
pero ¿por qué no trae a un güey, a un amigo o a varios amigos que lo ayuden a sobrevivir a la noche en Five Nights at Freddy's? O sea, porque ese tipo de cosas va a tener que justificar la película. El por qué se acaba la batería del sistema eléctrico de la pizzería, que es vital para el juego. Eso es lo importante del juego. Si se te acaba la batería por estar checando las cámaras o estar prendiendo las luces, se acaba la batería y se quedan las puertas de la oficina abiertas, y si algún animatrónico llega antes de que den las 6 de la mañana o las 5, no recuerdo qué hora es, te va a matar. Pero eso en el juego lo deben justificar. ¿Por qué no lo reparan? ¿No? O sea, ¿por qué no reparan esa mamada para que este güey no esté en peligro cada noche en la pizzería? ¿Ven cómo el juego está lleno de lagunas? Lleno de lagunas que, ok, dentro del juego se perdona y dices, ok, porque es lo que le da sentido al juego. Pero en la película van a tener que hacer algo para justificar eso. Porque les digo, la historia de Five Nights at Freddy's, en específico el primer juego, es inexistente. Así que de todos los juegos, este es el más difícil de adaptar, el primero. Y se nota que la película está adaptando al primer juego, lo cual también no tiene mucho sentido, porque si lo que querían, se nota que están apostando por una franquicia de películas, por una saga de películas. Quizá incluso en algún momento lleguen a adaptar los cómics o los libros de Five Nights at Freddy's que enriquecen el lore del juego. Si el objetivo era ese, ¿por qué no se fueron cronológicamente? O sea, ¿por qué no adaptaron primero el cuarto juego, luego el segundo, luego el primero y al final el tercero, que es donde sale Springtrap, que es William Afton, que es el pinche animatrónico poseído por este güey? O sea, decidieron irse por el orden en el que salieron los juegos, que va a ser un desmadre, porque el objetivo de una película, en el caso de esto, que es una adaptación, no es solamente darle gusto a los fans, es atraer a audiencias nuevas. Es realmente ahí donde está el dinero, la plata, el billullo. Eso es lo que quiere los estudios, traer gente nueva. Entonces, a lo mejor nosotros que jugamos los juegos, que vimos los pinches videos de teorías, que hemos pasado horas viendo esos videos, vamos a saber qué pedo. Pero si llevas a tu amigo que no tiene idea, a tu novia, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu mamá, a tu papá, no van a entender el pinche desmadre de cronología que tiene Five Nights at Freddy's, porque es una historia que escribieron los fans, no el creador. Y aparte, los fans éramos entre niños y adolescentes en aquella época. Obviamente la historia no tiene sentido porque la escribieron personas de entre los 13 y los 17 años hace casi 10 años. El aspecto de los animatrónicos, la verdad, se ve muy bien. Es más que fiel a las versiones del videojuego. De hecho, no sé si supieron, pero como por ahí del 2016-17 hubo una atracción oficial de Five Nights at Freddy's. O sea, hubo como una casa del terror donde hicieron en live action a los animatrónicos y tú hacías el recorrido a través de una atracción que justamente adaptaba la pizzería del primer juego. Y se veían muy bien. Aquí se ven bastante bien. Se ven un poco ridículos en esta escena final del tráiler que le prenden los ojos a los animatrónicos. Sí se ve un poco ridículo, pero vamos a ver qué tal funciona. Porque realmente los animatrónicos dan miedo por los screamers que te ponen, pero per se el diseño de ellos no da miedo. Entonces vamos a ver cómo sale. De que es fiel, o sea, el aspecto, el diseño de producción, se nota que se clavaron mucho con los diseños del juego. Se nota que Scott Cawthon estuvo involucrado en la producción de la película, porque sí es tal cual, al menos visualmente, es tal cual el videojuego pasado a live action. El problema va a ser la historia. Eso es lo que a mí más miedo me da. La directora de la película es Emma Tammi, que no tiene un bagaje tan amplio en el cine. Todas las películas que ha dirigido han sido de terror, pero son cortometrajes desconocidos, son cortometrajes independientes, lo cual no es necesariamente malo. Muchos directores de terror vienen de hacer cine independiente y por eso sus películas son tan buenas. Sam Raimi, Scott Derrickson, muchos grandes, John Carpenter, todos estos cuates vienen de hacer cine independiente, de todas las etapas de cine de terror. La mayoría de directores de terror vienen de hacer cortos muy independientes. Así que eso no es necesariamente malo. Vamos a ver, démosle el beneficio de la duda a esta directora Emma Tammi. El problema, y aquí es donde más estoy preocupado, es que el guión está coescrito por 3 personas. Eso ya es una red flag. Cuando un guión lo escriben más de 2 personas, sale terrible la mayoría de las veces. Porque aparte esta historia no es como que la gran mamada. No es una historia súper complicada, no es el origen. Entonces, ¿para qué chingados quieres 3 personas? Los guionistas que tenemos son Seth Cuddeback, que igual ha trabajado solo en cortos independientes que están en IMDb y nada más. A la directora Emma Tammi, y el otro guionista de la película es Scott Cawthon, que te repito, este cuate es un chingón para la programación de videojuegos. Quizá no, sus videojuegos no lo podemos considerar arte, o sea, no es un Breath of the Wild, Five Nights at Freddy's, no es un The Last of Us, no, definitivamente no es un Silent Hill, no es ni siquiera un Outlast, pero supo leer muy bien a su audiencia, que eran niños y adolescentes de entre
¿qué te gusta? 10 y 16 años, los que nos hicimos fans de Five Nights at Freddy's al inicio, supo leer muy bien a esa audiencia porque aparte tenía hijos de esa edad y le supo pegar al gordo, supo hacerla bien y crear un fenómeno cultural que lo hizo millonario. Pero como escritor no es nada bueno. La historia, te digo, ni siquiera existe la historia de Five Nights at Freddy's. Literalmente agarró los videos de teorías, lo que dijeron los fans, y lo puso en el juego. Y no es como en Hora de Aventura. En Hora de Aventura también muchos acusan al creador de que no escribió nada y que él sacó las teorías de los fans de internet para ir desarrollando a partir de la tercera temporada, que es cuando se pone oscura Hora de Aventura. Porque las primeras temporadas es una caricatura muy, no genérica, porque es muy buena, Hora de Aventura, pero no es oscura, es muy divertida, de hecho, un poco fumada, con personajes muy extraños, pero es divertida. Es a partir de la cuarta temporada, si no me equivoco, que empieza todo este rollo oscuro del Lich, del Enquiridión y todo este pedo. Pero ahí sí se nota que el creador tenía una idea, sí estaba planeado lo que iba a pasar en Hora de Aventura. Porque esto de la guerra de los champiñones, estas pistas de que sí era un mundo postapocalíptico, estaban desde la primera temporada, antes de que los fans empezaran a teorizar en internet de que Hora de Aventura tomaba lugar en nuestro mundo, pero en una versión postapocalíptica, después de una guerra nuclear, y que de ahí empezaron a surgir todas esas criaturas fantásticas. O sea, desde el primer capítulo ya estaban esos elementos en Hora de Aventura. Y a lo mejor él sí balanceó muy bien las ideas que tenía, y también seguro tomó algunas ideas de teorías de fans que había en internet, el creador de Hora de Aventura, y nos dio una historia bien chingona. Pero en el caso de Scott Cawthon se nota muchísimo que él se basó 100% en lo que los fans, las teorías quisieron. O sea, yo estoy casi seguro que él no tenía idea de meter al Purple Guy, porque si no el Purple Guy hubiera estado en el primer juego. En el primer juego, si tuviera planeado Scott Cawthon la historia, hubiera hablado de fantasmas, de niños asesinados, de los animatrónicos poseídos, y no, de hecho en el segundo juego tampoco se menciona esto. Se menciona la mordida del 87, pero de nuevo, la mordida del 87, como es planeada en el primer juego, como es planteada, fortalece la premisa que él tenía de animatrónicos defectuosos y hay que sobrevivir a la noche. O sea, era una trama como más terrenal, y de hecho creo que ese tipo de trama pegaría más con las audiencias jóvenes que la de los animatrónicos poseídos. O sea, Hollywood es un estudio de mercado. Ellos hacen estudios de mercado con cada película blockbuster que sacan, con películas que no son experimentales, y seguro por eso hicieron el remake de Chucky como lo hicieron, porque los niños y pubertillos de hoy en día no van a creer que un güey por medio de vudú pasó su alma a un juguete, pero sí van a creer en un muñeco con inteligencia artificial que se vuelve loco. Creo que pegaría más esa trama de la película de Five Nights at Freddy's en lugar de la historia de los animatrónicos poseídos por los niños asesinados por el personaje de Matthew Lillard, que bueno, para nosotros ya no va a ser ningún spoiler porque ya sabemos de qué van los juegos. Para la gente que vea la película sin saber qué onda, tal vez sí sea una sorpresa, pero nosotros que ya jugamos los juegos sabemos que este güey va a ser el villano. Entonces también este factor sorpresa no va a estar, porque ese fue el chiste de Five Nights at Freddy's, ese fue su encanto, que juntos los fanáticos, la fanbase, fuimos resolviendo el misterio, juego con juego, con las teorías, y ahora la trama ya está desarrollada. No es la mejor historia del mundo, de hecho ni siquiera es una buena historia. Entonces si ese chiste, ese encanto que tuvo Five Nights at Freddy's no lo va a tener la película, definitivamente. Eso es lo que me da miedo. Lo que me da un poco de esperanza de que la película pueda llegar a ser buena es que es de la productora Blumhouse, que mayormente produce cosas de terror, y de hecho entre muchas cosas produjo las últimas películas de La Noche del Demonio, produjo cosas muy buenas, y sobre todo produjo la que fue mi película de terror favorita del año pasado, que fue El Teléfono Negro, de Scott Derrickson, director de Doctor Strange 1 y El Exorcismo de Emily Rose. Pero esa película estuvo chingoncísima. Entonces eso es lo único que le da una esperanza para mí a esta película, la productora que trae detrás, que es Blumhouse. Pero por la trama, por los guionistas, incluso por los actores, que el único realmente buenos actores son Matthew Lillard y Josh Hutcherson, los demás son desconocidos. La verdad, espero que me caiga en la boca, pero yo creo que le va a ir muy mal a la película de Five Nights at Freddy's. Todavía tenemos que esperar algunos meses para que salga, pero la verdad no le auguro cosas muy buenas a esta cinta. En todo caso, yo creo que el camino a seguir con una premisa tan absurda y tan ridícula como animatrónicos poseídos, yo creo que habría sido la sátira. Hay una película que les mencioné hace poquito con Nicolas Cage, que salió hace un par de años, si no me equivoco, que es la versión no oficial
de Five Nights at Freddy's en película. La película se llama Willy's Wonderland, si quieren la podemos checar. Y es una sátira, que Nicolas Cage es el típico personaje heroico de los 90, el típico güey que casi no habla, es como una especie de Rambo, que se queda atrapado por una razón que ahí sí está justificada, porque el güey se le poncha la llanta y para pagar, no lleva dinero, para pagar la llanta tiene que trabajar, creo que una sola noche le dicen, tiene que proteger, que resguardar, ser el guardia de seguridad de esta pizzería abandonada, pero todo es un chanchullo ahí y los animatrónicos cobran vida por la noche. También hay un grupo de adolescentes que se meten sin que nadie sepa en la noche, pues para fumar mota y coger y hacer cosas de adolescentes, y empiezan a matar a todos los animatrónicos. Entonces Nicolas Cage tiene que sobrevivir él y proteger a estos adolescentes. Está mucho mejor esa película, está muy absurda, está ridícula, pero está entretenida, está muy buena, es muy gore, está sangrienta. Los animatrónicos no parecen animatrónicos, se nota que son güeyes disfrazados, que son botargas, pero fuera de los efectos y de las actuaciones, la película está bastante entretenida. Yo creo que por ahí deberían ir si quisieran adaptar Five Nights at Freddy's, porque si quieren tomarse muy en serio, la cosa no va a salir muy bien. Y en el tráiler está muy bien producido, o sea, no se ve chafa la película, visualmente hablando. El problema puede ser, y yo creo que va a ser, la historia, porque no tiene realmente de dónde agarrarse. Aquí lo ideal sería que crearan una historia completamente diferente a la del juego, a lo mejor sí tomando algunos elementos, pero que adapten. O sea, aquí no funciona lo que hicieron con The Last of Us. The Last of Us, yo no he jugado el juego, no he visto la serie, pero por lo que he visto, literalmente agarraron todo el juego y lo hicieron serie, pero porque The Last of Us es un juego que es muy cinematográfico, lo mismo que pudieran hacer con Gears of War, con God of War, con el juego de Spider-Man. Son juegos muy cinematográficos, son películas básicamente, por eso funcionó con The Last of Us. Pero si agarran tal cual el juego de Five Nights at Freddy's y lo quieren hacer película, va a ser una película horrible, en el mal sentido de la palabra. Tiene potencial, porque sí pueden trabajar con este principio de los animatrónicos asesinos. Tiene potencial, si no, pues por algo funcionó el juego, los juegos durante tantos años. Así que tiene potencial, pero tienen que saber cómo hacerlo el equipo de producción de esta película. Así que vamos a ver cómo sale, pero esas son mis predicciones, ¿no? Mi foreshadow de lo que va a ocurrir en la película de Five Nights at Freddy's. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser muy mala. Pero bueno amigos, ustedes déjenme saber en los comentarios, ¿son fanáticos de la franquicia de Five Nights at Freddy's? ¿Les gustan los juegos? ¿Y qué opinan del tráiler? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan que va a pasar en la película? Si les gustó mi video, denle like, o si no les gustó, denle dislike, suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video aquí a Rix y los amos del multiverso. También síganme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook, y suscríbanse a mi canal principal El Grimorio de Rix, donde hablamos de terror todos los días. Que por cierto, ahí hace 2 años subí un video muy interesante de una serie de asesinatos muy macabra que ocurrió en una pizzería de estas de Chuck E. Cheese en Estados Unidos, y que podría ser la inspiración de Scott Cawthon para esta franquicia de juegos. Así que vayan a checarlo y suscríbanse al Grimorio de Rix. Todos los links los encuentran en la descripción de este video. Y si lo que realmente quieren es una buena historia de terror, en lo que se estrena Five Nights at Freddy's para que vayan haciendo hambre, les recomiendo que compren mi libro de terror La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. Pueden ir directamente a Amazon y buscar La Orden de Camazotz, o hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción de este video. Y ya, sin más que decir, yo me despido amigos, que la pasen bien, que la fuerza los acompañe, y nos vemos en el video del jueves platicando con mi amigo Julio de Incomics sobre el doblaje de Spider-Man Across the Spider-Verse y qué esperamos de esta joya de película. Nos vemos en la semana, no me despido.